Hola, hoy les vengo a hablar sobre un tema de la filosofía en la educación. El tema se llama Origen de la filosofía en la Grecia clásica. La filosofía tiene su origen en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C. Surge cuando algunos pensadores comenzaron a preguntarse por el mundo de una forma muy diferente, en lugar de explicar la realidad a través de mitos o las historias de los dioses. Empezaron a buscar respuestas basadas en la razón, la observación o el pensamiento crítico. Este cambio fue muy importante porque marcó el inicio del pensamiento filosófico y también del pensamiento científico. Los primeros filósofos querían comprender el origen del universo, en el cómo está formado el mundo o cuál era el lugar del ser humano dentro de él. Por ejemplo, pensadores como Tales de Mileto se preguntaron cuál era el principio de todas las cosas. Con el paso del tiempo, la filosofía comenzó a estudiar otros temas muy importantes, como la ética, la política y la educación. Es decir, cómo debemos vivir, en cómo se debe organizar una sociedad para conformar unos buenos ciudadanos. Además, el desarrollo de la filosofía estuvo muy relacionado con el crecimiento de las ciudades griegas, especialmente Atenas. Allí los ciudadanos participaban en la vida política y necesitaban aprender a pensar, argumentar y tomar decisiones. Por esta razón, la educación empezó a considerarse fundamental para formar ciudadanos libres, responsables y capaces de reflexionar sobre su propia sociedad. El método de la enseñanza de Sócrates en la filosofía antigua. Sus métodos, o también llamado elenchos, se basan en el diálogo, las preguntas, las respuestas y la discusión de ideas. Hablemos del principal método filosófico que dio Sócrates, el diálogo socrático, del cual buscaba llevar a las personas a cuestionar sus creencias y conocimientos a través de una serie de preguntas y respuestas. Sócrates se preocupaba profundamente por la búsqueda de la verdad y la virtud. Creía en la importancia de la autorreflexión y el autoconocimiento. Pensó que ese era el camino para alcanzar una vida ética y plena. Sócrates fue acusado y condenado por impiedad y corromper la juventud de Atenas. Optó por beber una cicuta en el año 399 como castigos por sus enseñanzas. Aunque él no dejó una escuela formal de pensamiento, su influencia fue duradera. Sus ideas sobre la ética, la epistemología y la filosofía siguen siendo un objetivo de estudio y debate en la filosofía contemporánea. Hola, bueno, yo les voy a dar a conocer acerca de los aportes de Aristóteles en la educación antigua. Aristóteles hizo grandes aportes a la educación. Él decía que la educación se debe formar al ser humano con cuerpo, carácter y mente. Sus principales aportes fueron la educación completa, es decir, en cuerpo, que trata, ella sería ejercicios y deportes. En mente, el estudio y el conocimiento, la moral, ya sea en los valores y en la conducta que uno da o recibe. 2. Importancia de los deportes, más que todo para tener salud, para la disciplina y para fortalecer el carácter. Educación según la edad. Por ejemplo, en niños ya serían los juegos y formación básica. En los jóvenes, el estudio y ejercicios. En los adultos, filosofía y conocimiento. 4. La educación forma buenos ciudadanos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, para vivir bien en la sociedad, para respetarnos los unos a los otros y muchas cosas más. La formación moral y la ética en la filosofía antigua se centraba en forjar el carácter y la búsqueda de la felicidad a través de la sabiduría. Filósofos como Aristóteles, Platón o Sócrates enfatizaron la razón, la sabiduría práctica y el equilibrio como medios necesarios para alcanzar la vida plena y el bien común. Sócrates consideraba que la virtud era el conocimiento. Quien conoce el bien, actúa bien, mientras que el mal es un defecto de la ignorancia. Platón propuso que la virtud es el orden de las prioridades que uno le da a la razón por sobre las pasiones. Aristóteles, por su parte, definió la virtud moral como el hábito de actuar correctamente cuando es necesario. Esta
está situado justo en el medio de dos extremos viciosos, los cuales son el exceso y el defecto. La ética antigua daba gran importancia a la forja del carácter desde la juventud, por lo cual la ética no era solo un conjunto de reglas, sino era el arte de aprender a vivir bien. La filosofía antigua surgió en lugares como Grecia, en los cuales pensadores como Platón, Aristóteles, Sócrates eran uno de los principales sujetos en donde que se preguntaban, surgió la idea de dónde venía el conocimiento, de dónde venía el pensamiento, cómo pensaban los seres humanos. La influencia en la educación en ese entonces fue muy importante porque enseñaban a transmitir ideas, también a reflexionar, cuestionar ideas. Por ejemplo, Aristóteles a sus estudiantes les decía que diciéndole preguntas para que ellos mismos contestaran, para que ellos mismos den sus respuestas de acuerdo a su categoría. Gracias a estas ideas, hoy la educación busca transmitir conocimiento a personas con pensamientos más críticos y valores.